Hola amigos de Pintando con Luz, el día de hoy tengo un capítulo especial para ustedes, eh, atendiendo, digamos, a unas dudas que alguno de nuestros amigos de Pintando con Luz nos ha hecho llegar. Pues aprovechamos para hacer un pequeño video informativo que también puede servirle a algunos otros usuarios como referencia. La pregunta de nuestro amigo era cómo utilizar en cámaras que son pre-AI, o sea, anteriores al sistema AI, el Automatic Index que le llaman, cómo utilizar objetivos que no tengan las famosas orejas de conejo en estas cámaras. Hay en el mercado, evidentemente, de segunda mano, cámaras que tienen este tipo de conexión a, digamos, la forma en que los objetivos comunican a la cámara la información correspondiente al diafragma. De esa forma, la cámara recibe la información y el exposímetro nos permite calcular digamos que la combinación de diafragma y obturador para una correcta exposición. Cuando no tenemos esta forma de conectar este sistema, que es obvio, ¿sí? Cuando nosotros enganchamos un objetivo a este tipo de cámaras pre-AI, conocida precisamente por eso, tenemos que bajar este poste de enganche, que es el que va a hacer la transmisión de información. Tenemos que colocar nuestro objetivo en 5.6, enganchar y de esa forma cerrar y hacer este movimiento para transmitir la información correspondiente, que de hecho queda indexada en esta zona. Aquí se ve qué tan luminoso es el objetivo, es 1.4, entonces ya nos marca que se ha hecho correctamente la indexación con este objetivo. Y de esa forma, cuando nosotros abrimos nuestra palanca, el exposímetro comienza a funcionar y dependiendo el diafragma que utilicemos, pues la aguja subirá o bajará para lograr una correcta exposición. En el caso de la AL incluso tenemos la posibilidad de trabajar en automático, entonces dependiendo el diafragma, pues ella nos va a proporcionar la velocidad. La pregunta era cómo utilizar objetivos posteriores a estos, que en realidad se llaman montura F, pero también son conocidos como pre-AI o no AI, porque no tenían el sistema de posterior, digamos. Entonces, si en el mercado nos encontramos con objetivos de otro tipo de enganche, en ese sentido, por ejemplo, es de la serie E, ya viene con el sistema de enganche en esta ceja, ¿sí? Este enganche se realiza a través de esta pequeña pestaña, ya no viene la oreja de conejo en este caso, y lo que hicieron los chicos de Nikon en aquel tiempo, en los años 70, fue esta información, transmitirla mediante esa pestaña a un arillo. Nosotros modificamos el diafragma y esa información mediante la pestaña se transmite directamente a la cámara. Entonces, en los casos en que no haya orejas, por decirlo de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con este objetivo de la serie E. Ya no es necesario modificar aquí el aro, ¿sí? El objetivo enganchará directamente, pero como les digo, no va a transmitir esta información a mi cámara. Entonces, lo que sí va a hacer es mantener el diafragma abierto todo el tiempo para poder enfocar. Y en el momento que yo obturo, dependiendo evidentemente el diafragma seleccionado, pues sí que cerrará, evidentemente, a ver si ahí se ve, sí que cerrará mi diafragma para, ahí se nota, ¿sí? Sí que cerrará mi diafragma para realizar la exposición que yo haya seleccionado. El problema es que no tengo esa información y la única forma de transmitir la lectura directa es presionando mi botón de profundidad de campo. Encendiendo la cámara, ya saben ustedes, abriendo la palanca y mostrando el botón rojo y pulsando el botón al mismo tiempo de profundidad de campo, a medida que yo modifique
mi diafragma o incluso también vaya modificando mis velocidades al mismo tiempo, yo a través del visor estaré viendo la exposición en mi visor y de esa forma, aunque un poco incómoda porque hay que estar pulsando, modificando los mandos y todo aquello, pues de esa forma sí que voy a tener una correcta exposición. Un problema que tuve al estar probando esta técnica para poder confirmarle a nuestro amigo y para poder hacer este video con esta cámara, con la L de Nicormat, intenté hacerlo en automático, presionando y a la vez disparando para ver si había una modificación de las velocidades. Sí que empezó a hacer las modificaciones, pero cuidado, mucho cuidado. Llegó un momento que mi obturador quedó trabado y hubo que desarmar alguna pieza y corregir alguna cosa para poder destrabar la cámara. Entonces, cuando yo oprimo e intento utilizar el mecanismo de obturación, hay la posibilidad de trabar cuando estoy trabajando en automático. Entonces no lo hagan. Lo ideal es simplemente en estos casos, de forma manual, modificar los factores, presionar el chequeo de profundidad de campo y de esa forma lograr la lectura adecuada. Soltamos y en ese momento obturamos. Esto mismo va a funcionar con todas las cámaras con este sistema de enganche, siempre y cuando evidentemente pues tengamos el botón de profundidad de campo. En este caso en la Nicormat FTN pulsamos el botón de profundidad de campo que está aquí arriba, ¿sí? Y en este caso no hay problema porque tenemos orejas de conejo, pero esta técnica funciona aún incluso, como le decía yo a nuestro amigo, aún incluso con objetivos de la serie autofocus, objetivos mucho más recientes. Entonces, lo mismo, colocamos el objetivo en nuestra cámara y para hacer nuestra lectura de exposición llevamos nuestro diafragma al punto que calculemos estar cerca de la exposición, modificamos también las velocidades y pulsamos profundidad de campo para hacer nuestra lectura. Y antes de obturar, soltamos, ya que la aguja esté al centro, y disparamos perfectamente. Esto funciona también incluso con objetivos autofocus. La única serie que no es compatible, y por cierto también sería el mismo sistema con la ya célebre Nikon F y F2, por ejemplo, pero con el único sistema de Nikon que no funciona, que a pesar de que tienen las mismas monturas, ¿sí? Todas las monturas de Nikon, desde la Pre-AI, AI, AIS, a AF y estos objetivos que son de la serie G, todos encajan perfectamente, todos absolutamente encajan. ¿Sí? El único problema de la serie G, por lo cual no es compatible, es que Nikon decidió con esta serie quitar el arillo de profundidad de campo, entonces por lo tanto no tengo de manera electrónica ninguna forma de modificar mi diafragma. Entonces solamente podría trabajar con el diafragma totalmente abierto, no hay posibilidad de modificarlo. Entonces, pues evidentemente la serie G, precisamente por eso no es muy socorrida o no fue muy socorrida cuando apareció al mercado. Hubo muchas críticas al respecto. Y bueno, de todas formas, aún siendo muy exigentes, pues con estas cámaras tenemos la posibilidad de trabajar con objetivos desde los tiempos inmemoriales, desde la misma serie F, que serían estos, conocidos también como Pre-AI, como también con las series de AI, AIS y la serie de AF. Entonces puedo trabajar con todos, simplemente tendría que utilizar la técnica del chequeo de profundidad de campo para tomar la lectura. Lo único que insisto, tengan mucho cuidado porque ya me pasó, no obturar al mismo tiempo que están haciendo la presión de el botón de profundidad de campo.
y siguiendo esos sabios consejos, por lo menos, si no sabios, sí partiendo de la experiencia de su servidor, pues podrán disfrutar perfectamente de estas máquinas tan resistentes, tan bonitas, tan buenas y tan efectivas y además de compatibles. Por eso les tenemos muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Estamos por aquí, como siempre, intentando responder a sus preguntas, a sus dudas y en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Nos veremos seguramente en la próxima.